verdadera libertad. Amado, porque nosotros hemos confundido, o el mundo confunde lo que es ser libre. Hay gente que dice y que cree que libertad es poder tener la facilidad de hacer lo que le da la gana. Eso no es libertad. Muchas veces eso es libertinaje, eso es un abuso de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero ser libre, yo quiero tomarme todo lo que me dé la gana. Eso no es libertad. Eso muestra que eres esclavo del licor. Yo quiero hacer y acostarme con todas las mujeres que me da la gana o con todos los hombres, que eso no es libertad. Eso muestra cuán atado y poseído, voy a decirlo de esta manera, eres de todo eso, de la fornicación, del adulterio, el homosexualismo, cualquier cosa de eso. Entonces, no eres libre por eso. No, que yo voy donde yo quiera, eso, y como quiera, yo cuando yo quiera, eso no es libertad. Estás verdaderamente confundido. Porque si es así, solamente vas a ir donde tus pasiones, tus deseos te llevan y no donde realmente debes ir. Ahora, la verdadera libertad fue cuando se movió esa piedra y comenzamos realmente a tener acceso a un lugar especial que antes nos era vetado para todos nosotros. Bueno, pero quiero desarrollar el mensaje porque hay cosas que yo descubrí en esta semana, no sabía, y hay conceptos que siempre a veces hay que reevaluarlos, que es parte de lo que yo hoy quiero compartirles. El fundamento bíblico del mensaje de hoy es Mateo 27, del versículo 45 al 56. Sí, estaba esperando eso. Mateo 27, versículo del 45 al 56. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Bueno, el contexto, pues usted se imagina, es Mateo está haciendo el relato de los últimos momentos, ya cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Es interesante porque Mateo hace un relato de eventos también o de cositas que están aquí que usted no va a encontrar en los otros evangelios. Y algunos lo han puesto en duda, pero no, realmente Mateo fue como más puntual por su carácter y todas esas cosas que a él le llamaron la atención. Ahora, si usted se puede dar cuenta, más arriba, en principio del capítulo 27, nos relata cuando Judas se ahorcó, fruto de la crisis, de la confrontación, de la situación de darse cuenta de que había entregado a una persona inocente. Y también
pues también podemos ver el tema del juicio de Pilato, cuando él juzgó a Jesús. Una de las cosas que descubrí encontré, es que la palabra Barrabás, Barrabás significa hijo del Padre, o hijos del Padre. Y la cruz, las cruces estaban hechas a las medidas del que iban a sacrificar. Y la cruz donde colgaron a Jesús no estaba hecha a su medida, estaba hecho a la medida de Barrabás. Entonces resulta que como las medidas entre Jesús y Barrabás eran diferentes, parece que Barrabás era más grande, cuando pusieron a Jesús no cabía en la cruz. Entonces para que pudiera encajar, porque si era muy corto, la cruz iba a desbalancear. Entonces para que dieran las medidas fue cuando jalaron, hasta dicen que se descoyuntó, se desprendió los hombros así, para poder clavarlo en el lugar correcto. Imagínate, desde ahí comienza la situación dolorosa. Pero hay una cosa interesante, la cruz estaba hecha para los hijos de Dios, y ahí quién se está refiriendo, para ti y para mí, para todos nosotros. Barrabás significa eso, pero Jesús tomó el lugar de Barrabás, en un lugar que no le correspondía, porque él no era pecado, porque él era justo, y fue ahí crucificado, fue guindado ahí por nosotros. Desde que él fue guindado, y bueno, desde que iba llevando, la gente se burlaba de él, lo miraban desde lejos. Hubo gente que no me vayan a relacionar con eso, como en alguna época pasó con nosotros. Yo voy allá, pero yo no soy evangélico. Yo voy allá, pero yo no soy así como hacemos nosotros. Así hacía la gente. Yo lo conocí, pero yo no soy de sus discípulos. Y algunos comenzaron a mirar de lejos, a pesar de que Jesús les había hecho milagros. Se parece mucho al ser humano. Una de las cosas que mi esposa y yo hemos estado reflexionando mucho, cuán desagradecidos somos, cuán fácil se nos olvida las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando ahí. Ahora, hay 7 eventos, no los voy a desarrollar todos, pero hay 7 hechos relevantes para mí en esta historia, y tienen un sentido profético y tienen un sentido también revelador de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa a un cristiano y de lo que vivimos, y también de lo que Dios ha hecho con nosotros. El primer evento es que se extendió la oscuridad, o aparecieron las tinieblas en una hora y en un momento donde no debían. Jesús fue colgado desde las 9 de la mañana en la cruz. Y como a mediodía, a las 12, imagínense, a las 12 comienzan a aparecer la oscuridad, se comienza a llenar todo de oscuridad y de tinieblas. Y lógicamente, antes de todo eso, comienza la gente a burlarse. Miren, y que era el Hijo de Dios, si tan cristiano es, que se baje, que ore para ver si se va a sanar, las burlas. Pero también había confusión entre muchos de los que estaban ahí, por lo que él había hecho, de lo que él había prometido, y ver que en lo que habían creído estaba ahí crucificado. Eso nos describe a muchos de nosotros a veces. Hemos estado confundidos cuando las cosas no salen como queremos o creemos. Dice que la cortina del santuario se rasgó de arriba hacia abajo. También que la tierra tembló. Las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Salieron cuerpos de ahí y luego resucitaron. Increíble. 7 eventos poderosos. De algunos vamos a estar desarrollándolos. El primero de ellos se habla de la oscuridad que se extendió. Como les digo, a una hora donde no debía estar oscuro, todo se llenó de tiniebla. Dicen los que saben de estos calendarios que era las 12 del mediodía cuando comenzó a oscurecerse. Y la oscuridad llegó a su máximo esplendor a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era cuando en la Pascua se mataba el cordero. Cosas que coinciden, pero que en el orden de Dios están establecidas. A las 3 de la tarde es cuando se mata el cordero. Y a las 3 de la tarde cuando Jesús murió. Y cuando estaba en su esplendor la oscuridad. Lucas
el apóstol Lucas dice que realmente lo que ocurrió fue un eclipse, pero los estudiosos dicen que era imposible porque esos días era luna llena, lo que quiere decir que esa oscuridad realmente fue algo milagroso. Había un contenido más que físico, más que astrológico, voy a llamarlo así, algo milagroso, un fenómeno que estaba ocurriendo, porque Dios ha establecido todas las cosas, incluso los eclipses, las lunas y todas esas cosas, pero cuando algo se sale del orden científico es cuando estamos en el orden de los milagros. Por ejemplo, el tiempo tiene que seguir avanzando, pero hay un momento en que Dios paró el sol, detuvo el tiempo y hasta retrocedió. Esos son momentos milagrosos. Lo usual es que el agua corra, ¿cierto? En los ríos. Pero hay un momento en que Dios para lo natural, en que el río se abre en dos para que su pueblo pueda pasar. Entonces, Dios estableció lo natural, el orden natural, pero hay momentos en que Dios para la naturaleza para cumplir su plan, su propósito y para mostrarnos su poder. Entonces, también ahí estaba ocurriendo algo y eso nos habla de la lucha espiritual que estaba sucediendo en ese momento. Las tinieblas estaban, como quien dice, yo me imagino a todo ese poco de demonios y a la oscuridad, lo vencimos, ahora sí lo acabamos. Porque se acuerdan que Satanás quiso destruirlo, quiso golpearlo, quiso humillarlo después de los 40 días de ayuno, ¿se acuerdan? Pues que él salió, Satanás se acercó a Jesús y le dijo, si realmente eres hijo de Dios, todas esas cosas, intentó tentarlo. Pero dice la Escritura que como no pudo, entonces se fue por un tiempo. Y ahora vemos a Satanás, lo vencimos, lo derrotamos. Pero resulta que todo eso también estaba escrito y era parte del plan de Dios para mostrarnos una real victoria. Ahora, dicen los teólogos que lo que ocurrió, la manifestación de las tinieblas en ese momento también, porque en ese momento en la cruz Jesús estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Y era tal, porque usted sabe que el pecado para Dios es algo desagradable, algo abominable, le produce, voy a decirlo de esta manera, ganas de vomitar, le produce asco a Dios el pecado. Y imagínense, y todo el pecado de la humanidad estaba ahí en ese momento sobre Jesús. Entonces dicen los teólogos que frente a esa situación y a ese hombre lleno de pecado, el Señor apartó su rostro. Por eso es que él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió que Dios había volteado el rostro para no verlo, porque todos los pecados de la humanidad en ese momento estaban sobre él. Hay dos versículos que quiero leerlos, segunda de Corintios, capítulo 5, 21, y el otro es primera de Pedro 2, 24. Por ejemplo, primera de Pedro, creo que mi esposa tiene ya Corintios, ¿verdad, mi amor? Sí. Lee Corintios, mi amor. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no había cometido pecado, pero fue convertido en el pecado de la humanidad para que nosotros pudiéramos tener libertad. Hay fenómenos a veces espirituales que a veces nosotros no entendemos, pero Dios lo ha permitido. Por ejemplo, yo escuché el testimonio de una mujer. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Intercesión. Hay gente que se dedica a orar, a interceder por naciones, por personas, por ministerios, por iglesia. Y esta mujer era una intercesora de naciones. Y hubo un momento en que le dijo al Señor, Señor,
estaban orando por Rusia, por la Unión Soviética en ese momento, y pidió, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes por Rusia. Y dice ella, por la Unión Soviética, y dice ella que comenzó a sentir una angustia que sintió que se estaba muriendo. Dios le permitió sentir la angustia, el desespero que tenía la nación. Nosotros no podemos soportar esas cargas. Solamente Dios puede soportar la carga, esa opresión que tiene la humanidad, ¿cierto? Y en este momento Jesús estaba llevando toda la opresión, todo el pecado, todo eso que tenía la humanidad, ahí en la cruz del Calvario. Entonces por eso las tinieblas estaban como reyes, sueltos de madrina a esa hora, entre las 12 y las 3 de la tarde. Lo vencimos. Y el Señor había quitado su rostro de él en ese momento. Pero a medio de todo eso hay una tremenda enseñanza del cual vamos a hablar más adelante. Ahora, hay una aclaración importante. Después que pasa esto, Jesús muere. Y yo siempre tuve una idea de por qué había muerto Jesús. Y la verdad es que algunos creen que Satanás lo venció o lo mató. No, Satanás no lo mató. Tampoco fueron los romanos los que mataron a Jesús o Jesús murió por él. A mí nunca se me había revelado este versículo, Juan capítulo 10. Versículo 18, yo no lo había leído, pero no se me había revelado, no había entendido. Pero creo que vale la pena leerlo desde el 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces fíjese usted, nadie le quitó la vida a Jesús, porque nadie se la podía quitar. Nadie se la podía quitar. ¿Qué otra cosa? Hay otra declaración que hay ahí. Contrario a eso, que dice, yo pongo mi vida por mí mismo. O sea, fue Jesús el que podía morir o poner su vida y en ese momento lo hizo. No fue Satanás porque es que Satanás era como si, yo siempre dije, bueno, ese fue un momento en que Satanás lo venció, pero después se levantó y Dios lo venció y no sé qué cosa. No, Él se ofreció. Y esa es una palabra clave que acaba de decir Esaú, porque es que si no hubiera sido un robo, y no, fue una ofrenda. Jesús, el Cordero, fue una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor. Y por eso él no lo podían matar. No lo podían matar. Hay algo ahí que me llamó la atención. Juan 19, del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se los quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, él ya estaba muerto. Cuando ellos se acercaron, cuando el centurión se acercó a Jesús, ya estaba muerto. Ahora, ¿por qué le quebraban las piernas? Le quebraban las piernas porque, o sea, imagínense, ellos estaban ahí guindados. Entonces, ¿qué ocurre? Y en el caso de Jesús tenía toda la espalda pelada. Estaba desgarrada totalmente su espalda. Entonces, imagínense, apoyarlo, no podía apoyarlo en la cruz. Y entonces, para poder respirar, ¿qué hacía él? Se apoyaba en los brazos y en las piernas.
para poder respirar y exhalar. Dicen que lo más doloroso cuando están en esa posición es exhalar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando les quebraban las piernas ya no tenían dónde apoyarse. Y entonces, ¿qué ocurría? Se asfixiaban. Yo hasta hace poquito siempre compartí eso, que lo que pasó ahí fue que Jesús se asfixió con la sangre. Y resulta que no es así. A Jesús no le quebraron las piernas y él no se asfixió. No se asfixió. Hay por varias razones. Incluso en la tradición o la historia cuenta que habían hombres que allí guindados podían durar hasta 6 días. Pero lo desastroso era que en esos 6 días los pájaros llegaban, les sacaban los ojos, los picoteaban. Era algo todavía más horrible. Los romanos sí eran unos expertos en causar dolor. Y en este arte de la tortura. Jesús, nosotros tradicionalmente nos enseñaron que lo clavaron aquí en la palma de la mano, y eso físicamente no se puede, porque en la palma de la mano, si lo hubieran clavado el peso, se le hubiera desgarrado la mano. Entonces los romanos descubrieron que la mejor forma para que aguantara el peso era en un punto aquí en la muñeca, pero tenía que ser en un punto preciso, porque si lo clavaban donde estaban la vena o la arteria, él se desangraba, moría rápido. Entonces los romanos sabían en qué punto clavarlo, atravesarlo, para que no le tocaran ni las venas ni la arteria y no se fuera a desangrar, sino que pudiera ajustarse y quedar ahí guindado. Dicen que los que han experimentado el tema del túnel carpiano es un mismo dolor 1000 veces más grave. Dicen que es como cuando le cogen un cable de alta tensión y se lo ponen a alguien y lo van quemando así por ahí. Se siente el dolor tan intenso. Imagínense, desde las 9 hasta las 3 de la tarde que él murió, ahí guindado con ese dolor. Lo mismo pasaba en los pies. Los pies también, el mismo tema. Si lo clavaban en el lugar no correcto, Jesús se desangraba también. Ellos sabían dónde clavarlo para que aguantara el peso y no se desangrara por los pies. Entonces Jesús tampoco se desangró. Hay una enfermedad, o una enfermedad, no, un fenómeno, ahora se me olvidó el nombre, que también hasta hace poquito lo vi, que era lo que decía que fue lo que pasó con Jesús. Y Jesús tampoco murió de eso, y explican por varias razones. La primera razón es que él no se asfixió. Segundo, el tema de la deshidratación. Dicen que cuando se entra, ahora se me olvidó la expresión, pero tiene que ver con la deshidratación en la que él estaba viviendo. Entonces que los riñones comienzan a colapsar y todas estas cosas. No, el informe médico que yo estaba leyendo decía que él no murió de eso tampoco. ¿Por qué? Porque cuando una persona se deshidrata y comienza a morir de deshidratación y todas estas cosas, ellos comienzan a ¿cómo se llama eso? Cuando comienzan a tener visiones, alucinar. Y eso ustedes lo han visto, que la gente va en el desierto y comienza a alucinar, que ve ahí un lago y comienza a correr y eso lo dan la deshidratación. Y Jesús, hasta el momento en que murió, Jesús estaba cuerdo, no alucinó. Todo lo que dijo y todo a lo que se refirió era totalmente claro, ¿cierto? Y coherente. Hasta el último momento todo lo que él dijo era totalmente coherente. Entonces nosotros sabemos que no ocurrió nada de eso. ¿Por qué murió Jesús? Porque él entregó su vida. Él la puso para que nosotros pudiéramos, realmente una ofrenda. Él tenía el poder para ponerla, para quitarla y para volver a ponerla. Como dice ahí en el texto ese que mi esposa leyó, en Juan 19, ¿cierto, cielo? Sí, pero faltan 2 versículos que creo que son claves. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso alguno. Y Bueno, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. amén. Entonces, pero hay una cosa interesante, yo también la leí en el reporte, los romanos eran tan diestros en el tema de la tortura y asesinar, que ellos sabían que, o sea, incluso decía el médico, si usted lo pullan de este lado, usted, hay grandes posibilidades que usted pueda llegar hasta el hospital, del lado del corazón, pero si lo pullan de esta zona de aquí, por los costados, es posible que usted llegue, pero del otro lado no, porque hay una vena que pasa por ahí. Entonces, los romanos sabían cuál era la forma de traspasarlo. De aquí, lo pullaban de aquí, atravesaban el pulmón y llegaban al corazón. Y en cuestión de 20 segundos moría. O sea, pero ya Jesús estaba muerto. O sea, a él no lo mató la lanza tampoco es. Él ya estaba muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otra cosa, los médicos dicen que cuando lo atravesaron y salió agua y sangre, para que se cumpliera también hay una palabra que está en Primera de Pedro, que dice, habla del agua y sangre, pero hay una cosa interesante, cuando se puede diferenciar entre el agua y la sangre es porque ya la muerte ocurrió hace ratico. O sea, él tenía, dicen los médicos, ya como una hora que había muerto cuando lo atravesaron. Tan es así que ya era, como se podía separar o se pudo ver el agua, se pudo diferenciar entre el agua y la sangre. Y la sangre. Ahora, es interesante porque, y eso también, eso contrarresta la idea de que Jesús se desangró. ¿Me entiende? Había sangre ahí y él seguía botando sangre. Ahora, ¿por qué no se desangró durante la noche? Dicen este médico también que en esos lugares, por el tema del frío, los vasos capilares en la noche se cierran por el frío y por todas esas cosas. Entonces, por eso es que él no se desangró durante la noche. Y amaneció y al día siguiente caminó hacia el Gólgota para ser crucificado. O sea, ahí es cuando uno entiende los fenómenos de la naturaleza y cómo Dios, que los conoce, que creó, los maneja para cumplir sus propósitos. ¿Cierto? Entonces, interesante, estaba en las tinieblas, él muere, y bueno, es importante todo este tema de la aclaración. Ahora, hay otra señal ahí que es importante, el velo se rasgó. Ahí es donde está uno de los temas de una verdadera libertad, de los que quiero hablarles en esta mañana. El velo, usted sabe, el templo fue construido y era el lugar de adoración. Hay varios espacios, pero hay dos espacios importantes. El lugar que se llama el lugar santo, donde iban y oficiaban, y era un lugar santo, donde se oficiaba y se le ministraba al Señor y se le adoraba y todo esto. Pero había un velo que era un límite, y ese límite era porque detrás de ese velo estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba y moraba la presencia de Dios. Nosotros, o mejor, los sacerdotes llegaban hasta ahí. Y el sumo sacerdote era el que podía ir un poquito más allá. Incluso podía morir si estaba en pecado o no estaba bien. Entonces, había una distinción de hasta dónde podía llegar un hombre consagrado y de Dios y dónde estaba la presencia del Señor. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Relata Mateo que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, fue algo que vino de lo alto. Cuando Jesús murió, precisamente en ese momento, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya esa diferenciación, esa distinción, esa separación entre Dios y los hombres había terminado a través de Cristo Jesús. Ahora teníamos, como dice la Escritura, acceso al lugar santísimo. Ese velo
dicen que tenía 18 metros de alto y era de grueso como 10 centímetros. Dicen que era tan duro como varios nudos de, de cabuya. Entonces la gente no era fácil que se rompiera. Y entonces, pero en este momento, ¿qué ocurre? El velo se rasga de arriba hacia abajo. Eso fue una señal notoria de algo que Dios había profetizado también. ¿Sí tienes ahí, mi amor? Exacto, el sentido contrario es que se rasga de abajo hacia arriba si hubiera sido un hombre que cortó y no, de arriba hacia abajo se rasgó. O sea, Dios mismo rompió el velo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Ahora tenemos libre acceso. Imagínate, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, que ellos consideraban que todavía había esa limitación entre los hombres y Dios, pero ahora el autor del libro de Hebreos le dice, tenemos libre acceso al lugar santísimo, a un espacio, a un lugar donde no se nos permitía llegar. Por eso a veces esa expresión que traemos del mundo de la religión tradicional, que a veces le dicen, ora tú por mí, tú que estás más cerca de Dios. Todos estamos a la misma distancia de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que el velo fue rasgado. Desde que el velo fue rasgado, nosotros tenemos acceso al Señor. Así que el Señor me oye a mí y te oye a ti. De igual manera. Diferente es que ahí sí vienen otras variables. Si realmente yo le creo a Dios, si realmente vivo en función de buscar la dirección de Dios o no. Efesios 3, 12. Amén. Mina, y ese es el tema del mensaje de hoy, la verdadera libertad. La verdadera libertad que tenemos ahora es que podemos acercarnos al Señor sin temor. Como un padre se acerca, como un hijo se acerca a su padre y puede abrir su corazón. Es increíble, pero por ejemplo, nosotros los padres a veces hemos sembrado una cantidad de temores en los hijos y los hijos no se atreven a acercarse a los padres y abrir su corazón y contarle cosas. Yo lo he vivido. Hay muchas cosas en las que, a pesar de que le he dado confianza a mis hijos, de que ellos saben que ellos abren su corazón y yo no les voy a caer encima, a darle palo, ni aún así sienten temor. Hace poquito estaba, Mateo nos contó al principio de año del año pasado, nos contó que papi, ahora sí gané la materia. Le espérate un momentico, ¿cómo así que ahora sí ganaste la materia? Y dice, sí, papi, porque es que esa materia yo la iba medio perdiendo, que no sé qué cosa. Yo le dije, papi, ¿tú por qué nunca nos dijiste nada? Hubiéramos orado por ti, hubiera tantas cosas. Y le dije, no, papi, porque es que yo sé que ustedes se iban a llenar de angustia, no sé qué cosas. Entonces, no te preocupes, yo sabía también que la ganaba y en el peor de los casos con la práctica, con la pasantía, la ganaba y subía el promedio. Pero ahora sí ya gané todo. Yo dije, ¿cómo así, mijo? Si tú sabes que puedes confiar en mí, me puedes decir lo que necesites. No, papi, es más, acá dijeron que es difícil que yo pierda una materia, un año, no sé qué. Y si la llego a perder, hay una oportunidad, un nuevo examen. Le digo, no, pero es que ese no es el punto. El punto es que me hubieras contado, dijo, para llevar contigo la carga. Dice, no, papi, yo no quise preocuparlos. Entonces, aunque uno le dé mucha confianza a los hijos a veces, muchas veces, la gran mayoría de las veces, por temor de esto, por el temor al rechazo, tantos temores,
Y esos temores muchos tienen que ver con lo que nosotros le hemos sembrado a ellos. Necesitamos sembrar confianza para que podamos acercarnos a Él, a ellos. Y en el caso de Dios, Él lo hizo todo, sembró a su Hijo, nos conoce todo. A Él no podemos engañarnos. Dice la Escritura que delante de Él estamos desnudos. Entonces, ¿por qué queremos engañar? ¿Sabe? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y nos justificamos a nuestra manera, creemos que podemos engañar a Dios. Y a Dios no podemos engañarlo, Él lo conoce todo. Dice la Escritura que hasta las intenciones de nuestro corazón. Así nosotros tenemos mil cosas. No, yo lo hice porque tal y porque era necesario y tal. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Las discierne, dice la Escritura más precisamente. Entonces no podemos engañarlo. Yo creo que les he contado, yo les decía a mis sobrinos cuando vivían conmigo, todo lo que hagan, los ojos de Dios están sobre ustedes y Dios lo sabe todo. Entonces mi sobrinito, el mayor, me decía, tío, ¿y si yo me meto en el baño y apago la luz y me pongo detrás de la cortina? Allí te ve el Señor. Y si me meto en el cuarto y me meto debajo de la cama y apago la luz, tío, allí te ve el Señor. Y lo mismo pasa con nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo sabe el Señor. El otro día en el curso que estamos haciendo de Rever, ese fue una pregunta confrontadora. ¿Por qué creemos que cuando pecamos Dios no lo está viendo? ¿Por qué creemos? Y entonces te deja la idea, la próxima vez que vayas a hacer algo que no debes, acuérdate que Dios lo está viendo, que Dios lo sabe. Entonces, el velo fue rasgado y por todo eso tenemos libre acceso ahora al Señor y contarle nuestras luchas, nuestros temores. Señor, mira esto, si hago esto, siento que voy a hacer esto, perdóname, ayúdame, ¿cómo hago? Y el Dios que te escucha y que te entiende perfectamente te va a dar la solución. Ahora, ya no habría nada que estuviera oculto, todo habría de ser revelado, como dice la Escritura. No hay nada oculto entre cielo y tierra. Todo va a ser revelado en su debido momento, en su debido tiempo. Yo siempre me acuerdo de cuando era pastor de jóvenes, bueno, y ahí también a veces me pasa ahora, que a veces la gente cree que lo engaña a uno y a veces uno termina enterándose de cosas de la forma más inesperada. Entonces, imagínense, si soy yo siendo carnal, estando limitado, ahora imagínense Dios que lo ve todo, que tiene el poder de verlo todo. Hace años, mi papá, contaba una historia, mi papá, o sea, nosotros vivíamos en el refugio, en el bosque, sobre la avenida, y mi papá vivía cerca. Y en la mañana mi papá estaba con nosotros, o sea, nosotros lo llevábamos todos los domingos, yo lo recogía para llevarlo a la iglesia. Y después que almorzábamos y todas esas cosas, yo lo llevaba a su casa, después dejé de llevarlo. Y dejé de llevarlo porque él necesitaba caminar. Yo le dije, papi, estás aquí, puedes irte caminando, son 2 cuadras. Pero lo que yo no sabía es que en la puerta cogía una moto, para no caminar a 2 cuadras. Y a veces, a veces hacía cosas que no debía. Un día, a pesar de su condición en el corazón y todas esas cosas, y supuestamente iba a la iglesia y se congregaba con nosotros, un día me fui para una panadería que estaba cerca. Tuve que salir con mi familia o estábamos en algún lado, pero cuando veníamos de regreso, yo paré en la panadería esa, donde él tenía unos amigos. Entonces yo dejé el carro hacia la vuelta y yo me bajé caminando sin ninguna mala intención, sin nada. Pero cuando me subo así y estoy mirando el pan, veo que detrás de donde estaba la caja estaba mi papá con una cerveza Heineken
y un águila ahí y cuando yo le dije, me hice como el loco, le dije, hey socio, ese pan que está, cuando él sintió la voz mía, él bajó la cabeza y se escondió y se metió, y los que estaban ahí se echaron a reír. Y yo pedí mi pan, lo pagué, y me monté en el carro. Y él creía que yo no me daba cuenta de las cosas que hacía. La gente cree, y yo me enteraba de todo. Mira que lo vi en el centro por allá con una monita que no sé qué cosa. La gente me contaba y era Cartagena. Entonces imagínense, creemos que podemos engañar a Dios. A Dios no podemos engañarlo. A mí sí, pero a Dios no. Ahora, hay otro evento interesante, la tierra tembló. Incluso el centurión señala en el versículo 14, en el 54, que fue como un terremoto. Y esto está conectado con las otras dos señales y los eventos que pasaron. Las piedras se abrieron. Acuérdense que esto ocurrió después que él murió. Comenzaron o sea, no fue enseguida, no fue instantáneo, fue en el transcurso de esas horas, de ese día. ¿Me entiendes? Al final, cuando el centurión se pone, oye, ven acá en estos días, después que matamos al Galileo, tembló, se puso, él comenzó como a unir todas esas cosas y llevó una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Realmente este hombre era el Hijo de Dios. Pero no, yo siempre pensé y tuve la percepción de que todo ocurrió el mismo día. No ocurrió todo el mismo día. Todo comenzó a ocurrir. La única cosa que sí ocurrió fue lo de las tinieblas y lo del velo rasgado. Lo demás, en el transcurso del día siguiente, esa tarde, tembló. Incluso se dice que cuando se hace referencia a que hubo el terremoto y se rompieron las rocas en dos, fue el fenómeno que hizo que la piedra se moviera del sepulcro. La piedra fue movida, una piedra imposible de mover. ¿Cómo se movió? El milagro del terremoto, del temblor, de todas esas cosas que Dios utilizó para mover todo eso y que la tumba fuera abierta. Entonces, eso fue otra cosa que yo me enteré en esto, estudiando ahora. No fue un solo momento, se le fueron dados. Al final el centurión tuvo la convicción de quién era el nombre de Dios. Ahora, con ese temblor también se movieron muchas tumbas, quedaron abiertas. Y es cuando viene el otro milagro. El otro milagro es que los muertos salieron y resucitaron. Imagínense, el poder de la resurrección de Cristo tan poderoso, la siguiente imagen, tan poderoso que muertos, ahí dice que hombres justos resucitaron. Y es más, dice, fueron a sus familias. Lógicamente, Es que las tumbas no son las que tenemos en mente, eran así. Exacto. Mateo me contó que él estuvo en una cosa que se llaman las catacumbas. Son así cavernas sobre la tierra donde se ocultaba la gente y que utilizaban también para dejar los cuerpos de los muertos. Entonces imagínense todo ese poco, ¿cómo es que se llama la película esa? Que hay una película donde los muertos salen, andan, ¿cómo que se llama? ¿Ah? Esa. Pero o sea, la idea de la gente es que se levantan como zombies, así y andan así como lo de Michael Jackson. Pero no, los zombies ustedes saben que son muertos que no tienen espíritu, son manipulados por demonios. Pero estos sí, cuando resucitan no andan así, andan como cualquier otra persona, vuelven a comer, vuelven a todas estas cosas. Jesús, cuando murió y resucitó, se sentó con sus discípulos y cogió pan, cogió pescado, porque la resurrección te da eso, ¿cierto? Que estás en todos tus cabales y con todas tus sensaciones, ¿me entiendes? No es como los zombies esos o como pero ¿cómo es la frase? Resident Evil, pues, Walking Dead era lo que yo quería decir, exacto. Exacto, los muertos caminantes, exacto, eso era lo que iba a decir. Entonces usted imagínese esas tumbas.
Ahora, yo quiero decirles algo. Eh, el lunes fue que tuvimos la vigilia. El lunes que tuvimos la vigilia, hubo un momento en que estábamos orando fuertemente, hubo un mover bien especial ese día, y hubo un momento en que yo vi unos huecos así, y yo vi que habían cosas que salían de ahí. Pero yo pensé, o sea, yo me imaginé otras cosas que eran como ratas o culebras que estaban saliendo de todo ese poco de cosas, y hablábamos de que quedaban selladas toda apertura, toda cueva, todas esas cosas. Fíjate tú, y resulta que cuando yo vi esa imagen me di cuenta que no, lo que estaba sucediendo ahí era, Dios estaba revitalizando, trayendo vida a mucha gente de los que estaban aquí, en medio de la administración. Entonces, interesante todo eso. Bueno, como ya no me queda tiempo, la siguiente. Pero mira, en medio de todo este proceso, cosas que podemos aprender de Jesús. Número uno, a pesar de la situación dolorosa e incómoda, Jesús estaba viviendo una sensación de abandono, a pesar de la sensación de derrota. Cuando tú estás ahí, cuando tus amigos por los que tú entregaste la vida, por lo que tú hiciste todo, estaban todos regados y algunos escondidos, a los que les hiciste muchos milagros, sí, cuélguenlos, todo ese poco de cosas. A pesar de todo eso, mira la reacción de Jesús. Rendición completa a la voluntad del Padre. Aun cuando la gente te vea derrotado, tu mirada tiene que estar puesta en el Padre. Tu confianza absoluta e inquebrantable tiene que estar en Dios. A pesar de que te veas derrotado, a pesar de que la gente se burle de ti. Mire, antes tenía de todo y mira, se convirtió a cristiano y ahora mira cómo está. A pesar de todas esas cosas, tu confianza, tu mirada tiene que estar en el Señor. Y es más, cuando estás pasando por los momentos difíciles, aprendemos de Jesús, que era lo que hacía, darle la espalda a Dios, renegar de Dios, devolverse. No, clamó al Padre por su voluntad, para entenderla, para recibirla. Yo quiero decirte, amado, tal vez has pasado por momentos difíciles, pero la solución a eso no es lo que usualmente haría el mundo. Y ni te dejes contaminar. Mira, el mismo diablo ahí, la opresión, la oscuridad, comienzan a llenarte de ideas. Mira, eso es por tal cosa. Mira, eso es porque andas diezmando. Mira, que eso, comienza el diablo a bombardearte. Mira cómo llegaste a pie, mira el pastor con carro nuevo. Mira, todo ese poco de cosas comienza el diablo a llenarte los oídos. ¿Y cuál es el comportamiento que uno debe tener? Mira, yo clamo a Dios, que Dios va a proveerme, que Dios va a hacer esto, que Dios, no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en que Dios sí sabe lo que está pasando y que hay una promesa para mi vida y que de todo esto voy a tener la victoria, una verdadera victoria y una verdadera libertad. Muchas veces, amado, yo quiero decirte, por los momentos que pasamos difíciles, es porque Dios está revelándonos cuán atados todavía estamos a las cosas del mundo, cuán carnales todavía somos. Mira, si en este momento Jesús hubiera sido solo espíritu, ni le duelen los clavos, pero Él lo vivió en carne propia para que tú y yo no tengamos excusa. Oye, yo te quiero comentar una cosa. Hay veces en que a mí me quedan a veces la gente no lo sabe, toda la tarde me quedan doliendo los dedos por las cuerdas. No sé si usted se da cuenta que yo utilizo cuerdas metálicas para que se escuche mejor. Toda la tarde a veces me quedan los dedos doliendo. Y a veces me queda un dolor aquí en la espalda por la guitarra. Mi amado, y eso no es nada comparado con un clavo aquí atravesado. Y ese dolorcito que me queda a mí por la guitarra, porque uno
sea, está la guitarra así, uno comienza como a jalonarla hacia abajo. Tú sientes la presión, tal vez por mala posición, no sé. Pero eso no se compara con Jesús ahí, con la espalda reventada a punta de latigazo. Eso estaba sensible, la espalda de él. No se compara con el dolor que él sufrió por nosotros. Y lo dio todo, como dice una canción, hay una canción que relata ese momento donde el centurión se queda mirando. Eso no pasó, no es bíblico, pero es como, no sé, la imaginación de un cantante. Y es que el centurión se queda mirando a la cruz y a Jesús y el pensamiento del centurión dice, ¿por qué no te bajas de ahí? Tienes todo el poder, dicen que tienes todo el poder, ¿por qué no te bajas de ahí? Y el Señor se lo queda mirando y le dice, si no me bajo de aquí es por amor a ti. Todos los padecimientos, todos los sufrimientos, por ti y por mí. Y sabes, amado, cuando yo miro esto y yo digo, todo lo que tenemos es vano y pasajero. Él estuvo ahí para que nosotros tuviéramos eternidad. Y todavía nosotros estamos aferrados a lo de aquí. A cómo me siento, a lo que yo quiero, a lo que yo. ¿Cierto? Yo cuando miro todas esas cosas, digo, Dios mío, cuán carnal soy todavía. Necesito de ti. Ahora, los milagros nos muestran, vale la siguiente, que en Cristo todo no acaba con la muerte. A veces la gente piensa que murió y hasta ahí llegó y todo se acabó. Mira, después de la muerte hay muchas cosas que suceden. Ayer iba camino a mi casa y paré ahí caminando, caminé un pedacito donde está el pastor Alberto. Ustedes saben que la esposa murió. Y me encontré, quería acercarme al hijo y le pregunté, ¿cómo estás? Y todas esas cosas. Y él comenzó a contarme lo duro que era en este momento sin su mamá. Tienen un gran padre y todo eso, pero eso no quiere decir que la mamá no le falte. Pero una de las cosas que me contaron es que, pastor, aprendí a cocinar, ¿no? Yo le dije, qué milagro, mira los milagros que Dios, pastor, y no sé qué, estamos viendo esto, estamos unidos, porque los milagros que suceden después de la muerte de alguien. Y nosotros nos consideramos irreemplazables y creemos que todo se va y la gente se va a morir, nosotros no vamos a morir. No, amado, la muerte, cuando estamos en Cristo, todo no acaba ahí. Otra cosa importante, el Padre nunca lo abandonó, al contrario, estuvo ahí en medio del padecimiento. Cuando tú estás padeciendo, aunque tú te sientas abandonado, Él está ahí contigo para levantarte los brazos, para soportarte, para ayudarte a seguir adelante. Y lo último, los milagros estos de los que mencioné muestran la lucha poderosa que hubo en ese momento de la historia. Tú no lo ves, pero todos los días Satanás está luchando contra el reino de la luz por tu alma, por tu vida. A veces, como en ese momento, levanta las manos y lo desanimé. Ahora sí es verdad que no vaya a la iglesia, esta mañana no va a orar, ahora sí es verdad. Satanás se goza de todo eso. Pero como Dios es más que vencedor, va a llegar alguien que te va a animar. Hey, te estamos esperando en la iglesia. Hey, quiero orar por ti. Hey, no sé qué. O suena la canción que te levanta. Porque Dios va a hacer cualquier cosa para que te vuelva a levantar y puedas seguir adelante. Pero hay una lucha poderosa por tu vida y por tu destino. Todas esas cosas nos las revela este evento. Ahora, como siempre les pregunto, vamos a ponernos un momentico en pie.